Muy bien, hermanos, estamos ya listos para el mensaje. Ya tenemos todos nuestras Biblias, nuestros cuadernos, nuestros lapiceros para poder apuntar cada parte de este tema que el Señor ha traído en esta mañana, ¿no es cierto? Si no estamos, entonces rapidito, corriendo, vamos a traer todas las cositas que necesitamos y nos sentamos y dejamos cualquier distracción de lado para poder escuchar atentamente la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar para entregarle este tiempo al Señor. Entreguemos nuestros corazones, nuestra mente, para que podamos concentrarnos y escuchar atentamente lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Dios, por cada papá que está celebrando su día en el día de hoy. Te pido que tú los bendigas, que tú los guardes, Señor. Y te damos gracias, Señor, por tener esta oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor, de poder escuchar tu palabra, de poder escucharte, Señor, y poder recibir tu mensaje, Señor, y poder aprender de él y ponerlo en práctica, Señor. Entregamos este tiempo en tus manos, seas tú, Señor, mismo hablando en esta mañana, dirigiendo este tiempo. Espíritu Santo, muévete en libertad y seas tú, Señor, y no yo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Qué tal? Tenemos el día de hoy, continuamos en realidad con la serie, con este estudio de Primera de Corintios. Hemos estado ya hablando el capítulo 1, 2 con el pastor Paul. La pastora Nelita nos estuvo hablando la semana pasada, el capítulo 3 y 4. Y el día de hoy me toca a mí hablarles del capítulo 5 y 6. Y es un tema un poquito complicado. Para Pablo fue bastante complicado también hablar o expresar en su carta sus inquietudes, su preocupación a la iglesia de Corintios por este tema que vamos a hablar, ¿no? Y el tema de hoy, para todos los que apuntan, es la inmoralidad sexual. Muy bien. Como ya lo venía diciendo, Pablo estaba un poco sorprendido de las cosas que estaba viendo, que estaba escuchando, que estaban pasando en la iglesia de Corintio, ¿no? Él necesitaba tratar a fondo este tema porque era algo que se estaba dando en la iglesia, ¿no? En realidad, en la ciudad de Corintio era una ciudad conocida por su inmoralidad sexual, ¿no? Era conocida por su mundanalidad, porque eran unas personas muy liberales, ¿no? Y este pecado, estas cosas que se vivía en la ciudad como algo normal, se había filtrado en la iglesia. Es por eso es que Pablo estaba muy preocupado por esta situación, ¿no? Yo les voy a leer un párrafo que saqué de un estudio bíblico para que se puedan dar una idea de la intensidad o de la magnitud del problema que se estaba viviendo en la iglesia de Corinto. Dice este párrafo: su inmoralidad, ¿no?, de la iglesia, al igual que de la ciudad, al igual que cualquier otra gran ciudad comercial, Corinto era un centro de inmoralidad abierta. O sea, toda la ciudad era un centro de inmoralidad abierta y aún desenfrenada. La adoración a Afrodita, para los que apuntan, era la diosa del amor, pero no del amor ágape que nosotros aprendemos en la palabra, ¿no? El amor de Dios, sino el amor libertino, el amor sexual, ¿no? Esta adoración a Afrodita promovía la prostitución en nombre de la religión, dice. Durante un periodo, 1000 prostitutas sagradas servían en el templo, eran como sacerdotisas que eran prostitutas, ¿no? Servían en el templo. La inmoralidad de Corinto llegó a ser tan ampliamente conocida que el nombre de la ciudad se convirtió en verbo, ¿no? Algo así como corrientizar, ¿no? Oye, vamos a corrientizar, decía la gente, ¿no? Qué feo que una ciudad sea conocida por eso, ¿no?
para indicar la práctica de la inmoralidad sexual. En tal situación, no es de extrañarse que la iglesia de los Corintios estuviera plagada de numerosos problemas, ¿no? De numerosos problemas. Entonces, habiendo leído este párrafo, ¿no? Estas mujeres prostitutas, estas sacerdotisas, dice en el estudio, en este párrafo que acabo de leer, ellas se prostituían con la gente para adorar de manera, era su manera de adorar a esta diosa Afrodita, ¿no? Bueno, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, nosotros tenemos que tomar una decisión, ¿no? Y a veces nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué no debo pecar, ¿no? Y esta palabra o el no pecar a veces se convierte en no debo pecar porque porque Dios me va a castigar, porque eso me va a traer consecuencias, porque eso está mal. Pero uno no debe pecar. ¿Por qué? Porque Dios se entristece. ¿Por qué? Porque cuando yo peco, ofendo a Dios. ¿Por qué no debo pecar? Porque yo lo amo. Y como yo amo a Dios, yo me esfuerzo por no pecar. Tomo la decisión cada día. Hoy día yo no voy a pecar. ¿Por qué? Porque eso ofende a Dios. ¿Por qué no debo pecar? Porque Dios es santo. ¿Qué es ser santo? Apartado del pecado. Dios no está donde está el pecado, ¿no? Como dice la palabra también, Dios ama al pecador, que somos todos nosotros, pero odia el pecado, ¿no? Y sabemos, ¿no?, que en el campo espiritual hay dos bandos, ¿no? El bando del Señor y el bando del enemigo, ¿no? Y sabemos quién es el príncipe de este mundo, ¿no? Todos sabemos quién es el príncipe de este mundo, ¿no es cierto? ¿Quién es? Satanás, ¿no? Y nosotros decidimos no pecar. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios, porque yo estoy en sus caminos, porque yo me niego a estar en el lado del enemigo, sino yo estoy en el lado del Señor. La iglesia de Corinto estaba comportándose de manera muy liberal y vamos a ver dos capítulos, como ya lo mencioné en este mensaje, ¿no? El capítulo 5 y el capítulo 6, de los cuales tocaremos el tema principal de estos dos capítulos, ¿no? Y vamos a empezar con el capítulo 5 y vamos a leer el versículo 1 del capítulo 5. Y para los que apuntan, empieza este capítulo con juzgando la inmoralidad, ¿no? Vamos a definir también para todos los que apuntan, yo sé que todos son bien aplicados y todos apuntan, vamos a definir el significado de la inmoralidad, ¿no? La inmoralidad se expresa según la visión católica, ¿no? En este caso, bueno, nosotros no somos católicos, pero el significado según la visión católica, la impureza del ser humano a través de vicios no naturales y pecados sexuales como el adulterio, el incesto, la promiscuidad, entre otros. Muy bien, vamos a leer el versículo 1 que dice... ¿Qué dice Pablo? A ver, vamos a ver qué dice Pablo. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual. Acá nos estamos dando cuenta que Pablo está mandando una carta, ¿no? Es las cartas a los Corintios. Por eso es que dice lo que me informan. No es que estaba ahí presente, lo que me informan. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Podemos ver en este versículo que Pablo está asombrado, ¿no es cierto? Pablo dice, me cuesta creerlo. Tal vez si las palabras hablaran, ¿no? Si los escritos hablaran, me imagino la cara de Pablo, ¿no? Poniéndose la mano en la cabeza, diciendo, Dios mío, no lo puedo creer, ¿no? Tal vez cuando hemos descubierto algo de alguno de nuestros hijos, algo que han hecho, que saben que está mal, nosotros decimos, no puedo creer lo que estás haciendo, ¿no? Me imagino a Pablo sabiendo que la iglesia de Corinto, ¿no? Él como apóstol, considerando a la gente como sus hijos,
espirituales, le costaba creer estas cosas, ¿no? Dice, me cuesta creer, ¿no? Ahí está hablando Pablo que había un hombre que estaba cayendo en pecado con su madrastra, ¿no? De incesto, es un pecado de incesto. Es más, ahí Pablo dice algo que ni siquiera los paganos hacen, ¿no? Es más, los paganos consideraban este pecado como algo terrible. Era algo en esa época y hasta el día de hoy, era un pecado que realmente no se podía concebir ni siquiera para los paganos, o sea, para las personas que no conocían a Dios, ¿no? Y claramente vemos que este hombre era un creyente, ¿no? Era una persona que iba a la iglesia, ¿no? No menciona a la mujer, menciona al hombre. Entonces podemos pensar que el que era creyente era él, ¿no? Porque a la mujer no la menciona. Entonces, él como hijo de Dios sabía que la palabra de Dios prohibía este acto, este pecado, esta situación, ¿no? Como vamos a buscar Deuteronomio 27:20 y vamos a ver, porque todo hijo de Dios conocía la palabra, ¿no? Conoce la Biblia, conoce la ley. Y vamos a leer en Deuteronomio 27:20 que dice, maldito todo el que tenga relaciones sexuales con alguna esposa de su padre, porque ese acto es una deshonra al Padre. Y todo el pueblo responderá, amén, así sea. El pueblo responde, así sea, ¿no? ¿Qué cosa? Que es maldito el que tenga relaciones con alguna esposa de su padre. Esto es el incesto, ¿no? Por eso es que Pablo estaba sorprendido, ¿no? Y sabemos, hermanos, que todo acto sexual, ¿no?, fuera del marco del matrimonio es una inmoralidad sexual. Dios lo considera pecado inmoral, ¿no? Todos sabemos que el adulterio, que es el tener relaciones sexuales fuera, o sea, no con tu esposo ni con tu esposa, ¿no? La infidelidad, la fornicación, el sexo antes del matrimonio es inmoralidad sexual, la masturbación, la pornografía, ¿no? Porque ¿qué estamos buscando cuando hay pornografía, cuando uno está atado a la pornografía, la masturbación? Son pecados sexuales. ¿Por qué? ¿Qué dice Mateo 5:28? Vamos a leer 5:28 y nos vamos a dar cuenta que esto es... A ver, vamos a leer Mateo 5:28, que dice, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Miren lo que dice Jesús, ¿no? Pero yo digo que el que mira con pasión, o sea, con deseo sexual, ¿no? Con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio. ¿Qué quiere decir esto? Que con la mente y el corazón, sin haber cometido el acto sexual, ya está pecando el hombre y la mujer que lo está haciendo. Eso quiere decir que cuando tú estás mirando pornografía, estás pecando contra Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que entra por tus ojos entra a tu mente y baja a tu corazón. Y estás pecando contra Dios. Ya no te estás quedando solamente mirando la imagen, tú ya te estás visualizando ahí teniendo, ¿no?, todo lo que tú estás viendo, ¿no? Entonces eso es pecado. Porque Dios dice que también se peca con el corazón, no solamente en el mismo acto, ¿no? Vamos a 1 Corintios 5, 2, versículo 2. Y para esto Pablo va a abordar tres problemas en realidad. Uno es el orgullo espiritual, ¿no? Pablo quiere abordar primero el orgullo espiritual en esta iglesia. Y vamos a ver por qué, ¿no? Porque todos pueden pensar, pero si acá el problema principal es el pecado de incesto, ¿no? Que está el pecado de inmoralidad sexual que está viviendo esta iglesia, ¿no? En realidad el incesto lo cometió un miembro de la iglesia, ¿no? Pero dentro de la iglesia había orgullo espiritual. Vamos al versículo 2.
ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Wow, ¿no? ¿Qué dice? Eh, Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con esto, no? Que la gente de Corintio, la iglesia de Corintio, tenía orgullo de tener o sea, de ver cómo el amor de Dios en sus vidas afloraba con este pecador, ¿no? Y es cierto, hermanos, el amor de Dios es infinito. El amor de Dios, el Señor te perdona, te ama, ¿no? Pero el orgullo de esta persona, de esta iglesia, ya los había cegado a tal punto que no estaban viendo el pecado, no estaban confrontando con el pecado, confrontándose al pecado, confrontando a este hombre para que deje de pecar. Ellos estaban tan orgullosos de su conocimiento del amor de Dios que simplemente lo estaban dejando de lado y estaban permitiendo que eso se siga anidando en la congregación, en el cuerpo de Cristo. Algo que no tenemos que hacer, ¿no? Sabemos en el Antiguo Testamento que José, ¿no? Todos sabemos que José, cuando la esposa de Potifar lo quiso seducir, ¿qué hizo José? Conociendo la palabra de Dios, huyó de ella, ¿no? Y yo me imagino que no es que solamente le dijo esta mujer, oye José, vente un ratito, pues no, quédate conmigo, ¿no? Yo me imagino que esta mujer debe haber sido bastante, provocativa, insinuosa, de estar ahí, ya pues José, por favor, que no, y de qué maneras, con qué poses, con qué ropa, ¿no? Se le habrá insinuado a José, a tal punto que este hombre tuvo que correr, ¿no? Porque como todo hombre, tal vez tenía sus debilidades también, ¿no? Es un hombre de carne y hueso y era una mujer. ¿Y qué hizo este hombre? Salió corriendo, porque dijo, acá o le hago caso a mis deseos carnales y ofendo a Dios, o agrado a Dios y salgo corriendo y dejo el pecado atrás. Este hombre el que habla Pablo en la iglesia de Corinto, era un hombre creyente, era un hombre que conocía la palabra de Dios. No podía decir, no puedo con esto, porque la palabra dice que Él no manda nada, ninguna prueba que nosotros no podamos resistir. Así que el hombre que diga, yo no puedo con este pecado, miente. No se está esforzando, no está luchando con el Señor para dejar ese pecado. Porque Dios no te manda nada que tú no vas a poder hacer. Entonces tenemos que tomar decisiones. Y Pablo estaba reprendiendo el orgullo espiritual. Estaba atacando primeramente a la iglesia porque no estaba confrontando a este hombre con su pecado. ¿Qué podía pensar este hombre? A mí nadie me dice nada, todo el mundo sabe que yo peco, ¿no? Que estoy con mi madrastra. Nadie me dice nada, vengo, levanto las manos, sirvo al Señor y mi vida como si nada. Yo puedo pecar y Dios me va a seguir perdonando, y no es así. Porque un hombre que peca sabiendo que está pecando y sabe que lo que está haciendo está ofendiendo a Dios, yo dudo mucho que realmente sea un hijo de Dios. Lo dudo mucho. ¿Por qué? Porque cuando entra Jesús en el corazón de las personas, sí o sí Dios hace un cambio. Pero cuando tú pones en primer lugar tu carne antes que a Dios, entonces hay mucho o deja mucho que pensar, ¿no? Hay otro punto que Pablo aborda acá también, ¿no? Que es, no tenían dolor ni vergüenza de fallarle a Dios, ¿no? Eso mismo dice ahí, ¿no? En el versículo 2, ¿no? Ustedes están orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Deberían estar
deberían tener dolor, dice, en el corazón, ¿no? Porque cuando se afecta a alguien que yo amo, a mí me duele. ¿Mm? O no les afecta cuando sus hijos hacen algo que ustedes les han dicho que no, que hacen algo que les ha ofendido, que algo que está mal, ¿no les duele en el corazón? Yo me imagino que Dios, al ver a su iglesia donde se está anidando el pecado y no es confrontado, no es erradicado de ahí, a un Dios que es santo, que es apartado del pecado, a Dios le duele. A Dios le duele el pecado. Sabemos que todos somos pecadores, hermanos, pero cuando hay un corazón que ama a Dios, hay un arrepentimiento genuino, hay un Señor, perdóname, transfórmame, no lo vuelvo a hacer. El arrepentimiento es como el amor. Yo decido amar a Dios y por eso decido dejar de pecar. ¿Por qué? Porque amo a Dios. Me arrepiento, no lo vuelvo a hacer. Vamos a Santiago 4:17. Santiago 4:17 dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Recuerda, nos dice, ¿no? Recuerda que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, dice en otra versión, ¿no es cierto? Otra cosa que estaba atacando acá Pablo era el mal testimonio. Y para eso vamos a leer los versículos del 3 al 13. El mal testimonio de esta iglesia. Y dice el versículo 3. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús. Ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida, y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Cuando les escribo anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son avaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera. Pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Tenemos, acá Pablo realmente ya habla de otra manera, no habla fuerte, ¿no? Otros podrían decir que es malo, que es Pablo, ¿no? Qué exagerado, cómo lo va a botar de la iglesia este hombre, ¿no? No, es que ya este hombre estaba viviendo en el pecado. No era una persona, un nuevo creyente que estaba aprendiendo que Dios quería limpiarlo de todo pecado. Era una persona que ya estaba
¿Cuántos años tendría en la iglesia? Y seguía con el mismo pecado y no salía de ahí, ¿no? Dice Pablo acá en el... yo ya emití mi juicio sobre ese hombre, ¿no? En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una iglesia, dice Pablo, ¿no? Yo estaré presente, dice, ¿no? Deben expulsarlo. ¿Y por qué? Y acá Pablo explica por qué. Él dice, ¿no se dan cuenta que ese pecado es como la levadura que impregna toda la masa? Sabemos que en el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento, cuando celebraban la Pascua, el pan que comían era sin levadura, era un pan chatito, ¿no? Chiquito, no crecía, ¿no? La levadura hace que crezca el pan, ¿no? Entonces dice Pablo, lo compara con este pan, ¿no? Que dice que la levadura se impregna en toda la masa, ¿no? Porque la hace inflar, ¿no? Y así es este pecado sexual, está dentro de la iglesia y es como un poquito de levadura, ¿no? Otros dicen, no, pero es un hombre, no, más pobrecito, no sale de su pecado, no vive en ese pecadito, pero, ¿qué dice Pablo? Es como un poco de levadura que se impregna en toda la masa, que afecta al cuerpo de Cristo, afecta a la iglesia. Por eso es que uno no puede convivir así nomás, ¿no? Ay, que somos una iglesia de amor y amamos al pecador. Sí, amamos al pecador, pero al pecado hay que confrontarlo, hay que sacarlo de raíz. Y no porque vamos a menospreciar a ese hombre, pero si ese hombre no quiere cambiar, no quiere dejar ese pecado, le gusta vivir así, entonces hay que apartarlo. Pablo dice que si esa persona no quiere dejar de vivir ese tipo de vida y se ha entregado al pecado sexual, hay que apartarlo de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay que cuidar también al resto de las ovejas. Al resto de las ovejas. Pablo está siendo bastante estricto con esto. ¿Por qué? Tiene que cuidar el corazón de todas las personas de la iglesia de Corinto, no solamente de una. Tal vez ya se le dio la oportunidad y no ha querido cambiar. No ha tomado la decisión. Como ya dije anteriormente, no es yo no puedo dejar de pecar, no puedo. No, eso es mentira. Porque si tú tienes al Señor en tu corazón, entonces el Señor te ayuda a dejar. Tú tomas la decisión, yo decido amar a Dios y no a mi carne. Y el Señor no te va a mandar cosas que tú no puedas decidir no hacerlas. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Mira que te mando que te esfuerces, dice la palabra. Que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes. Yo estoy contigo, yo te ayudo, dice el Señor. ¿No? Romanos 6 del 1 al 2, dice, ¿deberían seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? A veces uno piensa, tiene esa idea, ¿no? Es que ahora ya no estamos en la época de la ley, del Antiguo Testamento, ahora con Cristo estamos en la época de la gracia. Y tenemos un mal concepto de lo que es gracia, ¿no? Y pensamos que la gracia es la facilidad de poder pecar y recibir perdón como si fuese, pues, sacar un ticket, ¿no? Peco, saco mi ticket de perdón y ya está. Y no es así. La gracia de Cristo es que el hecho que yo merecía la muerte, su gracia me salvó cuando Él murió por mí en la cruz, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra en Romanos? Dice, ¿debería seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no, dice Pablo. Nosotros hemos muerto al pecado, ¿no? Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, morimos al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? Romanos 6 del 15 al 16 también nos dice, Romanos 6 del 15 al 16, dice, ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no.
no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Más claro que el agua, hermano, ¿no? Más claro que el agua, ¿no? Este hombre de la iglesia de Corinto, que estaba en este pecado, incesto, era un mal testimonio para toda la iglesia, ¿no? Pero había creído esto que estaba diciendo los romanos, ¿no? Tal vez había pensado que él podía seguir pecando para que Dios siga mostrando su gracia, ¿no? ¿No? Después también puede pensar, eso significa que puedo seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley. Tal vez él pensaría que ya estaba libre de la ley, lo que dice Deuteronomios, sobre no caer con la madrastra, con la mamá del papá, ¿no? Tal vez podría haber pensado, pero acá dice, claro que no, dice, ¿no? Claro que no. ¿Y qué más dice este versículo? Que no te das cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Eso es algo que yo le digo a mis hijas bastante seguido, ¿no? Porque a veces, sobre todo le digo ahora ya a Adriana, ¿no? Que está en la pubertad, entrando a la adolescencia. Y yo le digo, hijita, a veces la gente, los jóvenes, los adolescentes, creen o quieren hacer lo que les da la gana, ¿no? Ay, es que yo voy a hacerlo de mi vida lo que yo quiero, yo no tengo por qué obedecer a mis padres, esta es mi vida y yo voy a hacer lo que a mí me da la gana, voy a estudiar lo que a mí me da la gana, si quiero estudio, si no quiero no estudio, si quiero me juergueo, si no quiero no lo hago. O sea, la gente cree, lamentablemente, que uno toma sus propias decisiones y uno hace lo que le da la gana. Y no es así. Tú estés con el diablo, tú estés con Dios, nunca vas a hacer lo que a ti te da la gana. Porque dice la palabra, ¿no? No te das cuenta que uno se convierte en esclavo de lo que decide obedecer. Eso es lo que yo le digo a Adriana siempre. Tú decides no obedecer, pues no estás haciendo lo que tú quieres. No estás diciendo, yo no quiero obedecer. No, tú le estás haciendo caso y estás obedeciendo a Satanás. Si tú decides obedecer y decides hacer lo correcto, entonces estás obedeciendo y estás haciéndole caso a Dios. Entonces, no es nunca, jamás, y nos tenemos que meter eso en la cabeza, jamás hacemos lo que a nosotros nos da la gana. A nosotros. Carolina Rivas nunca hace lo que le da la gana, jamás. ¿No? No tengo movilidad propia. O hago lo que me lleva a hacer el enemigo, o hago lo que Dios me lleva a hacer. Yo decido, sí, obedezco a Dios o obedezco a diablo. Yo decido en eso, ¿no? Decido ¿a quién le voy a hacer caso? ¿A quién voy a seguir? Hoy, hermano, hermana, Dios te dice, decide por mí. Decide por mí. ¿Por qué? Porque ser esclavo del pecado te va a llevar a la muerte. Te va a llevar a la muerte. Pero Dios te dice, decide por mí. Porque si tú decides por mí, te va a llevar a una vida recta, te va a llevar a una vida eterna. Cuando Cristo murió por ti, te hizo libre del pecado, te hizo libre de ser esclavo del pecado. No te vuelvas a esclavizar tú. Él te hizo libre, Jesús te hizo libre para ser hijo de Dios. Pero cuando tú decides entregarte al pecado una y otra vez, dejas o tomas la decisión de dejar ese regalo de la gracia, de la libertad, del perdón, ¿no? De la salvación, la dejas de lado para obedecer y esclavizarte nuevamente, y eso te va a llevar a la muerte. Colosenses 3:5, ¿qué dice? Colosenses 3:5. Dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, lo cual es idolatría. Cuando tú caes en pecado sexual, ¿a quién estás idolatrando? Respóndete a ti mismo, ¿a quién estoy adorando?
Es idolatría, ¿por qué? Porque tú estás queriendo complacer tus propios deseos sexuales antes que los de Dios. Antes de tener en primer lugar a Dios, estás tú y te estás idolatrando, te estás poniendo en un pedestal. Romanos 6:13. Romanos 6:13 dice: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Ninguna parte de tu cuerpo, dice la palabra, se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Todo, no solamente cuando uno viene a Cristo entrega su corazón. No, te entrego mi corazón, pero con mi cuerpo hago lo que a mí me da la gana. No, la palabra dice, Dios te está diciendo en esta mañana, entregas tu corazón, pero también entregas tu cuerpo para que sea instrumento para la gloria de Dios. Tu cuerpo ha sido hecho para la gloria de Dios. Y vamos a ver, terminando con este capítulo 5, vamos a entrar al capítulo 6, que es Primera de Corintios 6, del 12 al 19. Vamos a leer y dice consecuencias de la inmoralidad sexual. Vamos a ver algunas, debe haber muchas consecuencias, pero solamente vamos a mostrar 2 y después vamos a hablar sobre qué se tiene que hacer con el pecado sexual. ¿No? Consecuencias de la inmoralidad sexual para los que están apuntando. Y vamos a leer desde el versículo 12 al versículo 19, que dice: de nada ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor, y al Señor le importa nuestro cuerpo. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Qué fuerte, ¿no? Jamás, dice Pablo. Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella. Pues las Escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con el Señor. Versículo 18. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este. Ningún otro pecado. No es que Dios no condena los demás pecados, ¿no? La mentira, la desobediencia, no. Pero ninguno afecta tanto al cuerpo como este, dice, ¿no? Porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Versículo 19. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. El versículo ya lo dijo todo, ¿no? Ya no sé ya para qué más decir en realidad, ¿no? Pero bueno, vamos a ver 2 aspectos importantes de la inmoralidad sexual y una solución para no caer en ella, ¿no? Como ya lo había mencionado. Y una de ellas es esclavo del pecado, ¿no? La inmoralidad sexual te hace esclavo. Todo pecado te hace esclavo, ¿no? Si tú reincides en algún pecado, te haces esclavo del pecado, como ya lo leímos
en uno de los versículos, ¿no? Pero vamos a leer el versículo 12 de este mismo capítulo 6, que dice, de nada ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite cualquier cosa, no debo volverme esclavo, ¿no? La palabra dice claramente que se te es permitido hacer todo lo que tú quieras. Todo te es permitido, pero ¿qué más te dice la palabra? No todo te conviene, porque hay cosas que tú te permites que te vuelven esclavo de ellas. Tú te permites, y esto es muy delicado, porque uno dice, no, pero yo jamás me he metido con otra mujer, jamás he caído en esas cosas, esta prédica no es para mí, pero en realidad hay que tener bastante cuidado porque el enemigo es muy sutil y empieza con cosas mínimas, mínimas. Entonces, ¿qué cosa tiene uno que hacer? Cuidarse al máximo. Cuidar lo que vemos en la televisión. Si vemos ya una escena un poco subida de tono, la cambio. Si vemos un comercial, porque a la gente, por lo menos en los comerciales de cerveza, ¿no? Han visto que les encanta poner mujeres bastante, con bikinis bastante chiquitos, ¿no? ¿Y para qué lo hacen? Porque saben que jala el ojo del hombre, ¿no? Yo recuerdo cuando era niña, mi papá cambiaba y cambiaba de canal, ¿no? Cuando venía el comercial y cambiaba los canales y mi mamá renegaba, ¿no? Porque los cambiaba, ¡ay, deja de cambiar! Sino que él, como hombre, se cuidaba, aún hasta en los comerciales. Mi papá no fue creyente toda su vida, ¿no? Mi papá, antes de conocer a Cristo, para los que no sabían, él, estando casado con mi mamá, tenía 3 mujeres afuera. Dios lo trajo a sus pies, lo cambió por completo, lo transformó. Pero eso no quiere decir que no se tenía que cuidar, que cuando viene Jesús a tu corazón, pues ahora ya eres todo un robot de Cristo y nada te va a hacer pecar. Uno tiene que cuidarse al máximo, en todas las cosas, con lo que vemos. Yo recuerdo cuando era niña, en la escuela dominical nos hacían cantar siempre, ¿no? Cuidadito los ojitos lo que miran, cuidadito los ojitos lo que miran, que hay un Dios de amor que mirando está, cuidadito los ojitos lo que miran. Tenemos que tener cuidado con lo que vemos, porque todo lo que vemos entra a la mente, después baja al corazón y después viene la tentación. Ay, mejor regresa al canal para ver un poquito más. No pasa nada, un poquito y ahí lo cambias rapidito. Tenemos que tener cuidado. Todo te es permitido, dice la palabra, pero no todo te conviene, porque hay cosas que te esclavizan. Los que están metidos en el teléfono, hay que tener cuidado. Hay videos que te pueden jalar el ojo. En Instagram, yo no entro mucho a Instagram, entro muy de vez en cuando. Y cuando entro y hay videos, ¿no? En Instagram es full videos, en Facebook también hay, pero hay más en Instagram. Es más, a mí me parece que Instagram es un poquito más peligroso que Facebook para los chicos, ¿no? Porque hay videos y videos bastante subidos de tono a los cuales uno tiene que evitar, ¿no? No, es que esa no es mi debilidad y mi debilidad es otra. Pero somos de carne y hueso. Dice la palabra, el que se cree estar firme, mire que no caiga. Nadie puede decir estoy firme, yo no caigo en nada, ¿no? Porque el que escupe al cielo, le cae al ojo, dice, ¿no? El dicho. Así que tenemos que cuidarnos al máximo. ¿Por qué? Porque amo a Dios y yo no lo quiero ofender. Porque hay cosas que lo ofenden a Él. Y hay cosas también que a mí me esclavizan. ¿Qué más? Juan 8:34. Juan 8:34 dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Acá está corroborando, confirmando con otro versículo lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Que el pecado te esclaviza, ¿no? Como la palabra nos va confirmando por todos lados lo que Dios en un lado ya nos está diciendo, ¿no? Cuando es palabra del Señor,
todo se va confirmando. Todo tiene relación en la Biblia, ¿no? Otra cosa, ¿no? Otro aspecto o otra consecuencia, podemos llamarlo, es como pregunta, lo ponemos ahí, prostituyendo el cuerpo de Cristo. Feo suena, ¿no? Feo suena. Vamos a leer el versículo 13. Dice, ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. ¿Por qué Pablo habla tanto de estas cosas a la iglesia de Corinto por un hombre que cayó en incesto, ¿no? Sabemos que el pecado de este hombre afecta a toda la iglesia, pero estudiando un poquito más a fondo, pude encontrar que para esta gente ya el pecado había encallecido su vida, su corazón, que ya habían cosas que lo veían, como dice la palabra, ¿no? A lo malo le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo, ¿no? Y como era una ciudad bastante liberal, bastante, que había mucha inmoralidad sexual, y habían estos templos, ¿no? Estos templos, ¿no? Donde se adoraba a la diosa Afrodita, ¿no? Parece que muchos angelitos del Señor de la iglesia de Corintio les gustaba dar una visita al templo de la Afrodita, ¿no? Parece que les parecía, no pasa nada, ¿no? Como dice acá, Pablo dice, ¿no? Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida, ¿no? Querían justificar su pecado, ¿no? Me recuerdo cuando yo hacía algo que estaba mal, mi papá, y venía donde mi papá decía, pero es que lo hice por esto, y mi papá me callaba y me decía, no te justifiques, no te justifiques. Esta gente estaba justificando su pecado diciendo, el cuerpo no tiene nada de malo. Uno no puede pecar con el cuerpo se ha hecho para disfrutar, así como la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida, ¿no? Y Pablo dice, sí, es cierto, el estómago se hizo para la comida para el estómago, ¿no? ¿Pero qué? Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad, ¿no? El cuerpo fue creado para el Señor. Dios creó el estómago para la comida. Pero no me vengas pues con tus excusas, con tus justificaciones, porque tu cuerpo no fue creado para la inmoralidad. No fue creado para que tú te vayas al templo de la Afrodita a hacer lo que a ti te da la gana. No fue creado para que tú con tus ojos prendas la televisión y veas lo que tú quieras. No fue creado para eso. No fue creado para la masturbación, no fue creado para el adulterio, no fue creado para la fornicación, no fue creado para eso. El cuerpo, dice la palabra, fue creado para el Señor. Y al Señor le importa tu cuerpo. Le importa tu cuerpo. Le importa. El Señor está preocupado de tu cuerpo, está interesado en tu cuerpo. ¿Qué decía antes? Habíamos mencionado que este pecado atenta contra tu propio cuerpo. No hay otro pecado que afecte tanto en el cuerpo como este, dice el versículo 18. El cuerpo no fue creado para tu propio placer. La carne llama, pero Dios nos ha dado la autoridad sobre nuestra carne, Así que nosotros podemos tomar la decisión de decir, no voy a pecar, porque mi cuerpo no fue creado para esto, mi cuerpo fue creado para Dios. Versículos 14 al 17. Esto se pone bueno. ¿Qué dice? Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor.
Versículo 15. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo que es parte de Cristo y unirlo a una prostituta? Jamás, dice Pablo, jamás. Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace uno solo cuerpo con ella. Pues las escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con ella. Qué exagerado, Pablo, ¿no? ¿No? Qué exagerado. ¿Por qué dice esto? ¿No? ¿Qué dice la palabra de Dios? En Mateo 19:5. Vamos a leer rápidamente Mateo 19:5. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. ¿Qué dice la palabra? El hombre deja a su padre y a su madre, se une a su esposa, a su mujer y son uno solo. Por eso es que Pablo dice que cuando un hombre o una mujer, ahora ya se ve de todo, se entrega a una prostituta, se hace uno con ella. ¿Por qué? Porque en las relaciones sexuales no solamente se unen los cuerpos, también hay un pacto de sangre ahí, ¿no? Cuando se rompe el himen, cuando es tu primera vez, ¿no? Sale sangre, hay un pacto de sangre, hay una unión, no solamente del cuerpo, sino en el espíritu, en el alma. Hay una unión, ahí se une todo. Por eso es que la palabra en el versículo 17 dice, la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Y cuando tú te unes al pecado con una prostituta, te haces uno con ella o uno con él, ¿no? ¿Y qué más está diciendo? En el versículo 15, ¿no se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Hermano, acá hay algo bastante delicado que no sé si las personas que han caído en estas cosas se han dado cuenta. ¿Te estás prostituyendo tú o estás prostituyendo el cuerpo de Cristo? Y hay muchos versículos que no los voy a tocar, pero sería bueno que ustedes los busquen y los estudien, que habla sobre el cuerpo de Cristo y que cada persona, que es la iglesia no es un local, un templo, la iglesia somos nosotros. Y dice la palabra de Dios que Cristo es la cabeza y que la iglesia es su cuerpo. Entonces, con eso podemos decir que tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tú, a ver, di, yo, Carolina, y pon tu nombre, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando yo me entrego al pecado sexual, ¿a quién estoy prostituyendo? ¿A ti o a Cristo? Eso es algo muy fuerte, pero es verdad. Porque no te unes solamente de cuerpo, sino en espíritu, dice la palabra. Miren la gravedad del asunto, hermanos. A veces no nos damos cuenta, pero estamos prostituyendo al cuerpo de Cristo. ¿No mencionamos hace un rato que un poco de levadura leuda toda la masa? Tu pecado, ay no, es que yo soy el dedo meñique, no, o soy la uñita que ya se está cayendo del dedo. No importa, no, el cuerpo no se va a afectar. Cuando yo me corto mal una uña, me paso un poquitito más de lo normal, más del límite, me molesta todo el cuerpo, me incomoda, me fastidia. ¿Sí o no? Cuando te chancas el dedito chiquito del pie o alguien te lo pisa, ¿no te duele, no te fastidia en todo el cuerpo? Ay, me duele, estás fastidiado. Así es. Cuando tú, siendo parte del cuerpo de Cristo, te entregas al pecado sexual, todo el cuerpo se afecta. Dejemos de lado el pecado, entreguemos nuestra vida a Jesús y dejemos de pecar.
Porque no solamente atentas contra tu propio cuerpo, que dice la palabra que es lo que más afecta a tu cuerpo. Ese pecado afecta mucho tu cuerpo, daña tu cuerpo. Sino que también afectamos al cuerpo de Cristo. Estamos prostituyendo el cuerpo de Cristo. Con nuestros ojos, con nuestros actos, con nuestros pensamientos. No nos demos licencias, ni la mínima licencia. Un incendio empieza con un pequeño fósforo, puede empezar. Con algo chiquitito, con una chispa. Algo que tenemos que hacer, o para poder salir de este pecado sexual, ¿no? Es, hermano, el pecado sexual no se resiste. No es que yo soy fuerte y me voy a poner en medio de 1000 prostitutas y no voy a caer, ¿no? Porque ahí decía en el párrafo que les leí, ¿no? Que como 1000 prostitutas estaban en el templo de la Afrodita, ¿no? Y voy a ponerme ahí y no voy a caer. O voy a prender la tele y voy a ver esta película que yo sé que tiene sus cosas subidas de tono, pero no me va a dañar, ¿no? No te des licencias. Del pecado sexual no se resiste, hermano. No se resiste. Este punto es, el pecado sexual no se resiste. Del pecado sexual se huye. Se huye. Dice versículo 18 al 20. Vamos a leerlo rápidamente todos y ya con esto vamos a ir acabando, no se preocupen. Versículo 18 al 20 dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este. Ningún otro. Porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. O sea, tú mismo te estás dañando. 19. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Hablamos eso en el punto número 1, ¿no? Sobre José. ¿Qué hizo José? Yo puedo, yo resisto, me escondo, ¿no? Me escondo entre mi mano y no veo nada, no la veo a la esposa de Potifar. No voy a caer, yo sé, me quedo acá, quietecito y no va a pasar nada, ¿no? Mientras que la otra le está bailando, le está moviendo, no lo está tocando. Yo resisto. Me quedo pegado en el teléfono o me quedo pegado en la televisión, no, yo resisto, yo puedo. Hermano, del pecado sexual no se resiste, ¿no? Como dice, ¿no? El versículo, resiste al diablo y huirá. No, acá no se resiste, acá se huye, del pecado sexual se corre. Patitas, ¿pa' qué te quiero? Y me voy corriendo. ¿Por qué? Porque es grave, porque es delicado, porque puedes caer y no salir del fango. Yo recuerdo que mi papá siempre contaba que cuando él entregó su vida a Jesucristo, él había tenido, como ya les había dicho, una vida bastante liberal, ¿no? Se pueden dar cuenta, ¿no? Un hombre con 3 mujeres, ¿no? Y qué otras cosas más, ¿no? Porque tampoco me dieron tantos detalles, ¿no? Y los que ya vienen, han estado en la iglesia de hace muchos años, han escuchado esta historia 1000 veces, ¿no? Pero él siempre comentaba que cuando él vino a los pies de Cristo, él tuvo una visión o un sueño, no estoy segura, donde él estaba en el fango, en el medio del fango, y Dios lo sacaba, le daba la mano, lo sacaba del fango y le decía, el día que te sueltes de mi mano, volverás al fango de donde te saqué. No es que mi papá se acercó a Dios, no, es que Dios fue a su encuentro y lo sacó del fango. Lo sacó, lo limpió, lo transformó, lo perdonó. ¿Pero qué le dijo? Cuidado, Harold, cuidado. Y mira cómo estoy hablando ahora de mi papá, ¿no? Hoy día sería su cumpleaños y encima también el Día del Padre, ¿no? Pero no está para defenderse.
Así que ese día que él contaba, decía que Dios le dijo, el día que te sueltes de mi mano, volverás al fango de donde yo te saqué, ¿no? Entonces, uno tiene que cuidar su vida. Uno no puede darse licencias. Uno no puede jugar con el pecado, jugar con fuego, porque cuando uno juega con el fuego, tarde o temprano te quemas. Tarde o temprano te quemas y pones en juego muchas cosas. No solamente tu propia vida, sino los que te rodean, a tu familia, a tu iglesia, a tu entorno. Todo se afecta. Todo se afecta. Entonces, huye del pecado sexual, del pecado, de la inmoralidad. Huye del adulterio, huye de la fornicación, huye. No digas, no te mientas a ti mismo, ni te dejes creer esa mentira del diablo que no puedes salir de ese pecado. Sí puedes porque Dios está contigo. Si tú has tomado una decisión y tú quieres tomar una decisión, si has estado cayendo en esto, ay, no, ahora que me echen de la iglesia. No, como Pablo lo dijo, ¿no? No, arrepiéntete. Dios está hablando en esta mañana para que tú tomes una decisión. Tú te arrepientas y digas, de ahora en adelante, no vuelvo a caer en esto. Confiesa tu pecado, pide perdón, arrepiéntete y deja de pecar. Deja de pecar. Dios, hermano, en su sabiduría, por eso también una de las razones, no estoy diciendo que es la razón, sino que una de las razones por las cuales creó el matrimonio es por eso también. Y lo vamos a leer en 1 Corintios 7, me voy a robar unos cuantos versículos del próximo domingo que va a dar el pastor Marcelo, pero vamos a leerlo porque es importante y va con el tema. Dice 1 Corintios 7 del 2 al 5, ¿no? Vamos a ver, no sé si ya están todos ahí. 1 Corintios 7 del 2 al 5 dice, sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa, ¿no? Sin embargo, hay tanta inmoralidad sexual que cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse en la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse de lleno a la oración. Esto sí nos está diciendo que está hablando de una pareja cristiana, de hijos de Dios. O sea, si vas a dejar de tener relaciones con tu esposo es para entregarse de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás, escuchen esto, a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. En otra versión dice, por la falta de dominio propio. Porque Dios conoce las debilidades del ser humano, la necesidad. ¿No? Dice la palabra, dice, sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad, ¿no? Miren que dice en la versión Reina Valera, ¿no? La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer, ¿no? Entonces, con esto no estoy diciendo, ay, me voy a casar, tiene que casarse ahorita para no pecar, ¿no? No, porque también hay algo que se llama dominio propio, ¿no? Que es un fruto del espíritu. Es un aspecto del fruto del Espíritu para todo creyente. Así que si tú tienes comunión con el Señor, tú tienes comunión con el Espíritu Santo, ese aspecto va a aflorar en tu vida y te va a dar dominio propio. Así que no es tampoco una licencia para que tú peques. Ay, como no estoy casado, pues no tengo mujer o no tengo marido, tengo que pecar. No,
porque Dios te ha dado dominio propio y te ha dicho que el cuerpo que tú tienes no es tuyo, es de Él y ha sido creado para Él. Entonces, pero para los casados, esta es la solución. Tienes que estar con tu esposa, estar con tu esposo. Tienen que tener los días apropiados para poder hacerlo y no caer, como dice la palabra, en la tentación, ¿no? Por falta de dominio propio, ¿no? De control propio. Y ya con esto acabo. Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Esta es la voluntad de Dios, hermanos. El día de hoy, si tú, como ya lo he estado diciendo, has estado teniendo este pecado oculto, nadie lo sabe, tal vez has estado viendo cosas en el internet, ahora es tan sencillo, ¿no? Lo tienes a la mano, el teléfono, lo tienes en la televisión, en las revistas. Bueno, ahora ya no necesitas ni las revistas, ¿no? Porque el teléfono lo tienes ahí. Toma la decisión el día de hoy de amar primero al Señor. Pídele al Señor, Señor, perdóname, ya no quiero pecar más, no quiero caer en este pecado, quiero ser libre de este pecado. Confiesa tu pecado. Es algo muy importante, no solamente dejar de hacerlo, sino también confesarlo, para que la persona a la que le confiesas, que puede ser tu pastor, tu líder, no le vas a ir al vecino, al del kiosco, ¿no? Sino a alguien, a una autoridad espiritual, para que sepa y esté detrás tuyo, ¿no? Cuidándote, orando por ti. Pero es muy importante que tú dejes y le digas a Dios que te ayude y te transforme. Si tú eres un hijo de Dios, si tú amas al Señor, entonces la forma de amarlo, como dice la palabra, es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todas tus fuerzas. Y al prójimo como a ti mismo. Ama a tu esposa, ama a tu esposo, como a ti mismo. No te gustaría que te lo hagan a ti, yo no lo hago. No me gusta fallarle a Dios, Señor, ya no lo voy a volver a hacer. Voy a dejar este pecado. Porque, hermano, hay consecuencias. Como decía, ¿no? Este hombre de la iglesia de Corinto, Pablo lo estaba expulsando de la iglesia. Lo estaba expulsando de la iglesia. ¿Por qué? Porque no era un hijo de Dios. No era una persona que realmente estaba arrepentida. Él ya estaba acostumbrado a vivir así. Él quería, como se dice, lo mejor de dos mundos, ¿no? Quería la salvación, pero sin dejar de pecar. Y no es así. Sin dejar esa vida, la vieja vida. Cuando uno se arrepiente, cambia de camino, cambia de curso. Caminaba por este lado del pecado, de la inmoralidad, de la mentira, de la desobediencia, de la promiscuidad. Me arrepiento, ahora voy por otro camino. Cambio de camino. Eso es el arrepentimiento, cambiar de camino. Pero si yo me arrepiento y no cambio de camino, no hay arrepentimiento, no hay entrega, no hay amor a Dios. Entonces, si no lo he estado haciendo, Dios te está dando ahora una oportunidad para hacerlo. Arrepiéntete de verdad, de corazón, y cambia de camino. Que el Señor no te manda nada que tú no puedas resistir. Si Dios te lo pide es porque Él sabe que podemos hacerlo porque estamos con Él. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú has traído, Señor. Sabemos, Dios, que tú nos amas y amas
nuestras vidas, nuestros cuerpos, y estás interesado en cada área de nuestra vida, Señor, en cada parte de nuestro cuerpo, Señor. Tú nos amas tanto, Señor, que nos has creado para ti. Y estás interesado en que nosotros vivamos rectamente, limpiamente, puros, santos para ti, Señor. Eres un Dios celoso, no nos quieres compartir. Tú no quieres que nosotros vayamos por ese camino de muerte. Tú quieres que nosotros vayamos por ese camino de bien, por ese camino de vida. Por eso es que nos hablas así, Señor. Por eso es que no siempre es hijito, amado, precioso, lindo. A veces nos tienes que hablar fuerte. A veces nos tienes que decir o haces algo ahorita o ya no hay más oportunidad. A veces hablas también así, Señor, porque nos amas. No porque deseas el mal para nosotros, Señor, sino porque sabemos que tú nos amas y no nos quieres ver en el pecado, Señor, porque sabes que el pecado nos va a matar. Es como cuando nosotros, los que somos papás, le hablamos a veces fuerte a nuestros hijos para que ellos puedan reaccionar y cambiar sus formas, cambiar de camino, cambiar la ruta por la que están caminando. También con mayor razón tú lo haces con nosotros, Señor. Nos exhortas porque nos amas, Dios. Nos corriges porque nos amas. Nos confrontas porque nos amas, Señor. En el nombre de Jesús entregamos nuestras vidas en tus manos, Señor. Nuevamente, Señor, entregamos nuestro corazón a ti para que tú seas transformándolo, Señor. Gracias, Señor Jesús. Y si tú ahora has decidido, si has estado viviendo de esta manera, ahí ora en tu corazón y pídele perdón al Señor. Y dile al Señor, no más. Ahora mi cuerpo va a ser para tu gloria. Y el Señor conoce tu corazón, conoce tus pensamientos y Él va a hacer la obra en tu vida si hay un arrepentimiento genuino. Que el Señor te bendiga y gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por estos domingos que estamos aprendiendo de Primera de Corintios, Señor. Que podamos ver y tomar de ejemplo, Señor, para no caer en lo mismo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos, por este tiempo.